Buen día. Veo fotos y nombres, no veo a nadie. Si hay alguien allí, por favor me contestan, así vemos si me escuchan y podemos arrancar. ¿Se escucha? Profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un tema complicado hoy. Va, no es complicado, es un tema importante, de los más importantes, que es solidaridad. ¿Eh? Y de los más frecuentes y esa clase de temas donde los errores se pagan caros. Así que se los voy avisando para que no es que quiero decir que me presten especial atención a mí hoy, sino que presten especial atención al tema. Ya vieron algo de Indivisibles, me imagino. Acá estamos en algo más o menos parecido, porque en realidad lo que hay en las obligaciones solidarias es que lo que tiene de característico, digamos, o de importante es que esencialmente se trata de obligaciones de sujeto plural, ¿no es cierto? Esa pluralidad puede estar tanto en el sujeto, en la parte activa, en la parte pasiva, o puede ser mixta, o sea, puede haber pluralidad de sujetos de los dos lados, de los dos polos de la obligación, ¿cierto? ¿Hay un concepto de solidaridad? Sí, hay conceptos. Dice que está en el 827, cuando dice que hay solidaridad en las obligaciones con prioridad de sujetos y originados en una causa única, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. ¿Eso es todo? No, es mucho más. La solidaridad no se termina en la definición del artículo 827. Ensaya una definición, pero es parca. O sea, hay muchísimo más en el tema de solidaridad que eso. Pero vamos a analizar un poquitito la definición. Dice que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos, bueno, eso lo vemos, y originadas en una causa única. Bueno, eso es uno de los temas centrales de la solidaridad. La causa de la obligación es única para todos los deudores. Y esto es lo que la diferencia de las obligaciones correales o insolidum o las que ahora han ingresado al código con otro nombre, que está tratado en el artículo 848-851, que son las obligaciones concurrentes, que tienen un paralelo enorme con la solidaridad y algunas diferencias también importantes. Entonces dice, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, bueno, ahí te está diciendo también otra cosa, te está diciendo cuáles son las fuentes de la solidaridad. Las fuentes de la solidaridad, ¿cuáles son? El título constitutivo o de la ley. Bueno, el viejo código hablaba de 4 fuentes de la solidaridad y decía, por contrato, testamento, ¿y qué más? Por la ley o por sentencia judicial. Toda la doctrina estaba de acuerdo en que en realidad no se puede imponer una solidaridad por sentencia judicial si esa solidaridad no está previamente prevista en la ley. Y cuando se habla de contrato y testamento, se está hablando de una sola cosa, en realidad. O sea, se puede sintetizar en la manifestación de voluntad. De manera entonces que la solidaridad viene o de la voluntad o de la ley. Es muy importante tener en cuenta, que, a ver, un segundito, porque me llama
Bueno, hablábamos de que era de una disposición de la ley o y en definitiva, o de la voluntad. Bueno, esas son entonces las dos fuentes de la solidaridad. La voluntad de las partes o de la ley. ¿Se presume la solidaridad? Entonces, si una obligación, tiene varios deudores o varios acreedores, ¿se presume que estos son deudores solidarios? No. En principio se presume que son simplemente mancomunados, porque la mancomunación puede ser mancomunación simple o mancomunación solidaria. Mancomunación viene de mano común. Ahora, fíjense que la solidaridad va en sentido inverso a la tendencia natural que es hacia la separación. Y la solidaridad va hacia la unidad. Ahora, ¿qué es lo que busca la solidaridad? ¿Y qué es lo que se pretende con la solidaridad? Más allá de todas las cuestiones técnicas y históricas, en las cuales vamos a ir después, posiblemente, porque a mí lo que me importa hoy es que les quede claro, la clase hoy va a ser un poco más corta, entonces lo que me interesa es que les quede claro qué es, para qué sirve, cómo se aplica, cómo juega, dónde. Entonces, en principio, la solidaridad no se presume. La solidaridad debe ser probada. ¿Y cómo debe ser probada? Y por cualquiera de los medios de prueba existentes en la legislación o admitidos por los procedimientos. Ahora bien, debe ser probada cuando se trata de un contrato o un testamento. Cuando se trata de la ley, surge de la misma ley. O sea, la ley no hace falta que sea aprobada, la ley se presume conocida por todos. Por lo tanto, en ese caso, no debe ser aprobada. Ahora, la virtualidad del título de la obligación, que es la que impone la solidaridad, tiene un carácter muy importante, que es que trata que cada individuo de ese frente común de acreedores y o de deudores actúa como si fuese un sujeto único, como si fuese un acreedor singular. ¿Por qué? Porque si quiere pagar, tiene que pagar todo. Y además puede cobrar todo. Entonces actúa como si la deuda fuese propia. Y esta pluralidad que hay, ¿cuál es digamos, el fundamento de esta teoría? Bueno, ha habido muchas teorías respecto de representación recíproca, etc. Pero fíjense que el artículo 829 puso fin a todas estas discusiones, por lo menos para el Código Argentino, cuando dice: criterio de aplicación, con sujeción a lo dispuesto en este párrafo y lo siguiente, se considera que cada uno de los deudores solidarios en la sociedad pasiva y cada uno de los coacreedores en la activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. De manera que el código incorpora directamente la teoría de la representación. Es decir, cada deudor o cada acreedor del grupo es representante de los demás y actúa por sí y actúa también en nombre de los demás. Bueno, eso no es un tema menor porque de alguna manera cierra, sí. Por eso cualquiera de los acreedores puede reclamar a cualquiera de los deudores de la deuda. Claro, bueno, es decir, por eso, porque ese es el criterio que incorporó nuestra ley. Ha habido otros fundamentos, pero siempre da, como todo tema, da para buscar. Porque también lo que se presenta, tenés medio sonido de fondo, no sé qué. También lo que se presenta en muchos casos, y que muchos autores han intentado encasillar el tema de la solidaridad en otros. ¿Qué es la solidaridad? ¿Dónde encaja? ¿Vieron el famoso tema de las naturalezas jurídicas, que es una cuestión de encasillamiento? Es decir, ¿dónde encaja? Hasta que viene Borda el momento y dice: basta, la solidaridad es la solidaridad. No traten de meterla dentro de otros temas. La solidaridad es la solidaridad, es un instituto independiente, es un instituto con características propias, no encaja en otros moldes. Ahora, ¿cuál es la función económica y jurídica de cada una de estas? De la solidaridad activa, pasiva o mixta. Bueno, vamos a poner, primero, la solidaridad activa es rara. La solidaridad mixta es más rara. Lo común es la solidaridad pasiva.
Es lo que van a ver y con los casos con los que se van a enfrentar siempre. ¿Por qué? Porque además no hay fuente legal para la solidaridad activa. No hay casos de solidaridad activa y o mixta de fuente legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna ley que impone a los acreedores ser solidarios. En cambio, solidaridad legal pasiva, hay montones de ejemplos. Ahora, antes de entrar a los ejemplos, antes de verlos, antes de ver estos ejemplos, ¿cuál es la función económica? En la solidaridad activa, bueno, puede ser una cuestión de comodidad, quizá, para algunos acreedores, que obviamente, imagínate vos que para celebrar una obligación solidaria con otra persona y instituir la solidaridad activa en la obligación, tenés que tener una confianza extrema en la otra parte. Porque la otra parte, el otro coacreedor puede cobrar todo y llevárselo. Y vos quedarte mirando cómo se lo llevó y el día que vas a reclamarte al deudor, el deudor pagó bien, porque le paga cualquier acreedor y si le paga cualquiera de los acreedores, paga bien. ¿Cuándo puede ser que le pague un acreedor y no esté bien? ¿En qué caso podría darse que vos le pagues a uno de los acreedores y pagaste mal? ¿Oyeron hablar del principio de prevención? ¿O el derecho de prevención? El principio o el derecho de prevención es una facultad que tiene cualquiera de los acreedores, por supuesto, como la tiene cualquier acreedor, de reclamar judicialmente la deuda. Entonces, si uno de los acreedores reclama judicialmente la deuda y notifica esa demanda al deudor, entonces el deudor queda prevenido. ¿Qué quiere decir? Que únicamente puede hacer un pago válido si le paga a ese acreedor que lo previno. Y no puede pagarle válidamente a otro, porque si le paga a otro, pagará mal, y ustedes saben que el que paga mal está expuesto a volver a tener que pagar. Entonces, ¿y cuál es el fundamento de esto? Y bueno, que si no el tipo estaría desnaturalizando toda la acción judicial de otro. Yo inicio el juicio, pago los gastos, pago la tasa, le pago al abogado, pago todo, lo intimo de pago y el tipo va y le paga al otro. Es como una burla de la acción de la justicia, de alguna forma, o evitaría un montón de gastos, etc. Bueno, la idea es que ese pago está mal y tiene que volver a pagarle al acreedor que lo previno. Más allá de que después se arreglen entre los acreedores o pueda repetir de aquel acreedor a quien le pagó mal porque ya estaba prevenido por otro. Esas son cuestiones aparte. Lo cierto es que yo demandé a un tipo, al deudor y mi coacreedor, y el tipo fue y le pagó a mi coacreedor, a mí me tiene que pagar. A mí no me importa después cómo se arreglan las demás situaciones. Después veremos. Mientras tanto, a mí me tiene que volver a pagar. ¿Está claro? Pero bueno, reitero, la solidaridad pasiva es la que tiene una importancia verdadera y que es la que nos convoca aquí a saber una serie de cosas. La solidaridad activa son casos de gabinete, son casos de laboratorio, no son casos de la vida práctica en general. En casos de la vida práctica de solidaridad hay por millares, todos los días. Entonces, ¿cuál es la función económica y jurídica de la solidaridad? Facilita el cobro. Para empezar, facilita el cobro de los créditos. Es mucho más fácil, si vos tenés 10 deudores, poder cobrarle la totalidad a cualquiera de ellos que tener que ir uno por uno. Es muchísimo más simple, mucho más fácil, agiliza la economía, tiene una función económica importante en ese sentido y también una función jurídica, porque la idea de la obligación es que se extinga. La idea de la obligación es que se cumple, se extingue, que dé nacimiento a nuevas obligaciones y sea el motor de la economía. Entonces, es un instituto muy útil para el funcionamiento de los negocios en general y de las obligaciones en general. Ahora, la solidaridad pasiva puede disponerse por las partes, por voluntad de las partes, sea por un contrato, testamento, etc., o por disposición de la ley.
Si es por voluntad de las partes, debe ser probada, porque no se presume. Entonces debe ser probada. Si es disposición de la ley no hace falta que se pruebe. ¿Y qué casos hay? Y esto se pregunta, esto es una típica pregunta de examen. ¿Qué casos hay de solidaridad activa, de solidaridad pasiva impuesta por la ley? No hay casos de solidaridad activa legal, recuérdenlo. Eso es muy importante. En ningún caso la ley te obliga a ser solidario con otro como acreedor, pero sí te obliga a ser solidario con otro como deudor en muchos casos. Por ejemplo, bueno, el 1751, que es ya parte de responsabilidad civil, que es muy genérico y dice, bueno, todos aquellos que hayan que hayan ocasionado un daño y tenga una causa única, ¿no es cierto? Y participan en la producción de un daño porque tiene una causa única. Bueno, ahí les impone la solidaridad. Después, por ejemplo, la obligación de los transportistas cuando hay un único contrato de transporte y donde vos, por ejemplo, tomás un contrato de transporte que va a ser parte en barco, parte en tren, parte en avión. Bueno, la responsabilidad de los transportistas en ese caso es solidaria cuando te venden el paquete como un transporte único. De todos los transportistas es solidaria por cualquier cosa que pase durante el trayecto. Luego la responsabilidad que tienen varios gestores, por ejemplo, que actúan en un negocio de participación. La responsabilidad de los participantes en un negocio de cooperación, con un consorcio de cooperación, que son instituciones que van a ver cuando vean la parte de contratos, la responsabilidad de la agente y de subagente, son todos casos de responsabilidad solidaria. Por ejemplo, la de los comodatarios. El comodato es el contrato es el préstamo de uso, que siempre es gratuito. El comodato es siempre gratuito porque si fuese oneroso sería un alquiler. Entonces, los comodatarios que toman prestada en forma conjunta las mismas cosas son solidariamente responsables por digamos, por los daños que puedan experimentar esas cosas. ¿Quiénes más son responsables solidarios? Los padres, por los daños que ocasionen sus hijos menores. Los padres entre sí son solidarios, padre y madre son solidariamente responsables del daño que ocasiona el hijo menor. Puede ser que en casos de defensa del consumidor también se pacten solidaridad pasiva. Sí, sí. Bueno, fíjate vos que en el caso del artículo 40 de la Ley del Consumidor, hace responsables a todos los de la cadena de comercialización. Fabricante, el que puso el sello, el que puso su marca, el que vendió, etc. Toda la cadena son solidariamente responsables. Fíjate también que en este caso el legislador, que todo lo puede, lo pone como solidarios, cuando en realidad, técnicamente, el legislador puede establecer la solidaridad cuando él quiera, pero fíjense que no hay fuente común. En este caso la obligación debería ser concurrente, porque no hay fuente común. No es lo mismo el que fabrica que el que transporta, o el que le pone la marca, o el que le pone el sello, o el que lo vende. La fuente de la obligación es diferente. Uno porque lo fabricó, otro, pero en definitiva la ley impone la solidaridad. Bueno, ahí tenés un caso de solidaridad en una ley diferente del Código Civil, pero también impuesta por la ley, y perfectamente válida. La responsabilidad de los gestores de negocios que asumen conjuntamente un negocio ajeno también son solidarios. Y después, fuera del código, en materia de transferencia de fondos de comercio, todos los que intervienen, todos los profesionales que intervienen, sea martillero, escribano, etcétera, por los saldos que resulten impagos como consecuencia de la transferencia. En la cuenta corriente bancaria, por ejemplo, el saldo deudor, dos personas sacan una cuenta corriente bancaria, ¿no es cierto? Y resulta que empiezan a librar cheques, etcétera, o piden autorización para girar el descubierto, giran el descubierto, tienen un saldo deudor, o por el motivo que sea hay un saldo deudor, son solidarios. Frente al banco son solidarios esas dos personas por el ¿cómo se llama? Son solidarias por el saldo deudor que puede haber quedado frente al banco. Bueno, esos son todos casos impuestos por la ley. Después, bueno, también, como les dije, en defensa del consumidor, en el tema de la ley del consumidor, también en derecho, en la ley laboral, hay solidaridad impuesta por la ley en el artículo 30, cuando hay subcontratación.
Y después hay infinidad de normas de derecho tributario donde también se impone la solidaridad a los distintos distintas personas que pueden haber operado con respecto a un tributo determinado. O sea que solidaridad legal hay montones de casos. Solidaridad legal pasiva, no así, como les decía, solidaridad activa. ¿Cuáles son los caracteres de la obligación solidaria? Y primero, la pluralidad de sujetos. Si no hay pluralidad de sujetos, no hay obligación solidaria. Luego, la unidad de objeto. El objeto tiene que ser el mismo. Si son objetos distintos que debe cada deudor, no hay la obligación solidaria, hay obligaciones diferentes. O sea que lo que hay aquí es unidad de objeto, unidad de causa-fuente, unidad de causa-fuente y pluralidad de vínculos coligados. O sea, sujetos distintos, tiene que haber pluralidad, el mismo objeto, la misma causa, pero diferentes vínculos. ¿Entre quién? Y entre el acreedor y entre los diversos deudores. ¿Por qué diferentes vínculos? Y porque uno puede ser a plazo y otro no. Uno puede estar sujeto a una condición y otro no. Es decir, cada uno puede tener distintas vicisitudes, cada uno de ellos, y sin perjuicio de que la obligación sigue siendo solidaria, pero el vínculo que desarrolla con el acreedor es diferente en cada uno de los casos. ¿Y cuáles son los caracteres específicos de la solidaridad? Y los caracteres específicos, primero, es, como ya les decía, la exigibilidad total de la prestación. Ese es el carácter más, digamos, más característico. Bueno, valga la redundancia. Ese carácter, o digamos, el carácter central de las obligaciones solidarias, que es todos pueden exigir el todo a todos. Como les decía, como decía Jean Vías, que es la nota característica de esta figura, es que cada uno puede actuar como si fuese un deudor único o un acreedor único. La deuda como si fuese totalmente propia, es decir, puede manejarse como si la deuda fuese totalmente propia. Entonces, si puede manejarse como si la deuda fuese totalmente propia, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer respecto a la deuda? Cobrar, robar, compensar, renunciar. Es decir, puede manejarla como si fuese propia, puede hacer puede extinguirla por cualquiera de los medios previstos en la ley. Entonces, digamos que también, de alguna manera, la solidaridad tiene consecuencias, tiene efectos principales y efectos accidentales, o efectos principales y accesorios, digamos. ¿Cuáles son los efectos principales? Y en esto es donde se diferencia de las obligaciones, ¿cómo se llama? No sale la palabra. Dios mío, ¿cómo estoy? Me está agarrando el Alzheimer, perdón. Concurrentes. Me sale insólidum, que es insólidos o correales o concurrentes. La palabra que se usa actualmente por el nuevo código es obligaciones concurrentes. Porque existían antes estas obligaciones concurrentes. ¿Qué pasaba con esto? ¿Cómo era esta historia? En realidad, la obligación solidaria, se hablaba también de solidaridad perfecta y solidaridad imperfecta, y en algunos casos, y esa solidaridad imperfecta en los casos de obligaciones insolidum, que no había solidaridad perfecta porque los efectos secundarios o efectos accesorios, efectos que no eran los principales, no se aplican en todas las obligaciones solidarias, sino en las que son perfectas, en aquellos casos de solidaridad perfecta y no en los casos de solidaridad imperfecta. Hoy, la vieja solidaridad imperfecta son las obligaciones estas que son las insolidum o obligaciones correales. Ahora, que en el nuevo código y ya en la terminología se empezaron a llamar obligaciones concurrentes y hoy se conocen bien como obligaciones concurrentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y en las obligaciones concurrentes a fuentes diferentes.
la responsabilidad es total, pero la fuente es diferente. Y al ser la fuente diferente, en realidad son distintas obligaciones, no es la misma obligación la que tienen los obligados concurrentes con el deudor, con el acreedor, que la que tienen los obligados solidarios con el acreedor. Y eso trae un montón de situaciones diferentes, montones de situaciones diferentes. ¿Cuáles son estos efectos principales y cuáles son los efectos accesorios? Entonces, ¿qué nos interesa ver? Y los efectos principales son la posibilidad de exigir el pago a cualquiera de los deudores, la posibilidad de la obligación de cada uno de los deudores para liberarse, pagar la totalidad, y digamos los efectos expansivos que tiene el pago o la extinción de la obligación por cualquiera de los deudores respecto del acreedor. ¿Por qué digo el pago o la extinción de la obligación? ¿Cómo se pueden extinguir las obligaciones además de pagándolas? ¿De qué otra forma se puede? Por renuncia, por ejemplo. Entonces, digo, si yo soy acreedor de todos ustedes y renuncio y le mando una carta de documento a Yasmín y le digo, renuncio a la deuda, ¿ustedes desaprovechan esa renuncia al resto? ¿O no? ¿O solamente le aprovecha a aquella persona respecto de quien yo renuncié? Y no porque se la puede pedir a otro deudor, codeudor. Bueno, es que acá lo que hay que ver es si yo renuncié al crédito o renuncié a la solidaridad al respecto tuyo. Porque yo puedo renunciar al crédito, pero también puedo renunciar a la solidaridad, puedo hacer de quien puede lo más, puede lo menos, obviamente. Yo puedo renunciar a vos te puedo liberar de la solidaridad. ¿Puedo hacerlo? Sí, perfectamente. Es decir, bueno, todo lo que tengo aquí en pantalla siguen obligados solidarios, pero Yasmín no. Le cobro su parte y chao. Y a vos te libero de la solidaridad. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Qué efecto tiene frente a los demás? Estoy mezclando todos los temas, pero después lo van a ver ustedes en el libro, ordenadito. A mí lo que me interesa es que les queden claros algunos conceptos. Porque si no, si hacemos una exposición así, puntual, punto por punto, no llego ni a la mitad. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puedo hacer contra ustedes? Yo renuncié contra Yasmín. ¿Y ustedes cómo qué? ¿Siguen obligados? ¿No están obligados? Siguen todos obligados a pagar en conjunto a los que no les renunció, ¿no? Correcto. Ahora ustedes acá son 1, 2, 3, 4, son 8. Suponete que me deben 80.000 pesos. Y suponete que me deben, dentro del grupo interno, me deben 10.000 cada uno, para hacerla fácil, ¿no? Si no nos vamos a complicar. Después nos vamos a complicar un poco. Ahora vamos a hacerla fácil. Me deben, dentro de ese grupo, ustedes me deben 80 lucas en total, pero la de ustedes, particular, de cada uno, es 10. Entonces yo a Yasmín le cobré 10 y la liberé de la solidaridad. ¿Cuánto deben ustedes? Eran 80. Seguimos debiendo 80.000. ¿Y por qué? Si cuando quieras cobrar de Yasmín, te va a decir, yo ya pagué. Sería restarle a los 80.000 la parte de Yasmín. Claro, ¿por qué? Porque acá hay que aplicar la lógica. Acá la lógica funciona perfecto en este tema. Lógico, porque ella ya está fuera de la solidaridad. Y yo ya cobré la parte, además. Entonces, al haber cobrado la parte, ustedes me van a deber de excedente. O sea, me van a deber 70 entre todos ustedes. Ahora, ¿quién soporta la insolvencia de alguno de ustedes? Los codeudores. Los codeudores, exactamente. O sea, no la soporto yo. Si vos, Alejandra, sos insolvente, y bueno, es un problema de todos ustedes. No es un problema mío. ¿Por qué? ¿Por qué no es un problema mío? ¿Por qué no es un problema mío de ustedes? Insolvente, justamente. ¿Eh? Porque sos insolvente, justamente. No, pará, pero porque yo soy el acreedor. Y tengo uno de ustedes que es insolvente. Lo que te va a importar es cobrar el resto de la plata. Y se lo puedo cobrar a cualquiera. Con solventes, cualquiera puede. Correcto. Ahora puede abonar ese dinero.
Perfecto. Suponete que Yasmín ya me pagó, y entonces su parte, y yo inicio el juicio contra los demás, contra ustedes, contra uno, contra todos, y le meto un embargo a Fiorella. ¿Eh? Le meto un embargo a ella viene, si le embargué la casa, viene y me paga los 70.000 pesos. Entonces, ¿qué va a hacer ella una vez que me pagó? Porque les vuelvo a mezclar ahora la acción recursoria y todo eso, porque lo importante vamos a las cosas prácticas. Después lo van a ver en el libro. ¿Qué va a hacer ella? Una vez que puso 70.000 pesos en su bolsillo. Pedir la retribución. ¿Pedir la? Retribución. En realidad no es una restitución. No, retribución. Claro. La acción se llama acción recursoria. O de regreso. Familiarícense, amíguense con esa palabra, que es la acción recursoria. Que es la acción que está dentro del grupo interno. En los dos casos hay grupo interno. Hay grupo interno en la solidaridad activa y grupo interno en la solidaridad pasiva. Porque en definitiva hay cuestiones de obligación, que son las cuestiones que hay entre el grupo acreedor y el grupo deudor, y cuestiones internas dentro de cada grupo. Por eso se habla de un as vertical y un as horizontal. El as vertical sería el que vincula a los acreedores con los deudores, y el as horizontal sería la vinculación que existe entre los acreedores entre sí y entre los deudores entre sí. Entonces, en los acreedores entre sí, cuando uno cobra, ¿qué tiene que hacer con lo que cobró? Distribuir. Entonces ahí aparecen las cuestiones de distribución. Cuando uno paga la totalidad, tiene que salir a buscar que los demás contribuyan con lo que pagó, y esas se llaman cuestiones de contribución. ¿Sí? Entonces volvemos al tema. Resulta que Fiorella pagó 70.000 porque Yasmín ya estaba fuera, porque yo ya la había liberado y ya la había cobrado. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué puede hacer? ¿Qué facultades tiene y qué límites tiene? Porque pensemos, ella sacó 70.000 mangos del bolsillo. Y ustedes, salvo Yasmín, el resto no puso un peso. ¿Y qué pasa ahora? ¿Ella tiene derecho a ir contra los demás? Por supuesto. Ahora, ¿puede ir contra Francisco? Porque, por supuesto que si ella puso 70, ¿cuánto va a intentar recuperar de los demás? 60. 60, perfecto, porque 10 son de ella. 10 es la parte de ella, o sea, ella va a tratar de recuperar 60. A vos no te va a agarrar Yasmín porque vos ya pagaste. Entonces, los 60, ¿a quién se los va a reclamar? ¿Todos a Francisco, por ejemplo? ¿O todos a Blanca? Al resto de los codeudores. ¿Pero podés reclamar de todo a uno o tenés que ir uno por uno? No, a cada uno su parte. ¿Y por qué? Porque, ¿No era solidaria la obligación? pero frente al acreedor, en la parte interna, Perfecto. Pero frente al acreedor. En el grupo interno se terminó la solidaridad. Perfecto. Entonces, a cada uno vas por su parte. Ahora, suponete que Alejandra es insolvente, ¿no? Y entonces, Alejandra no le podés cobrar, está acreditada su insolvencia. ¿Quién soporta esa insolvencia? ¿Vos, que pagaste? Porque hay 10.000 mangos menos que vas a cobrar. Porque Alejandra no te va a dar la parte de ella. ¿Quién pone esos 10.000 pesos? Yo ya cobré. Yo creo que sí la soporta ella si puso toda la plata, porque de todos modos cada uno debía un porcentaje, 10.000, y cada uno va a pagar lo que le correspondía pagar. Creo. Me parece que está siendo un poco injusta con la pobre Fiorella que puso la guita. Sí, es injusto. Y claro, ella puso la plata y esa que se jode. Al final, mejor no poner nada. Y entonces, si no, habría que ponerle el porcentaje mío al resto. Exactamente. Los demás
tienen que colaborar o poner a prorrata, es decir, de acuerdo a su Partes iguales, sí. participación, que en este caso es de partes iguales, pero puede ser de partes desiguales. Entonces, todos tienen que poner su parte. ¿Y Yasmín también? ¿Yasmín es la que puso la plata? No, Yasmín es la que fue liberada de la solidaridad por el acreedor. Y Yasmín no, entonces. ¿Y por qué no? Y porque ya la liberó el acreedor. Ah, sí, el acreedor es dueño de la plata de ustedes, entonces. Es un contrato entre terceros que lo está afectando a ustedes. Piensen. ¿Es justo? Porque en lugar de dividir por 7, si Yasmín no participa, van a tener que dividir por 6 la parte que no pudieron cobrar. Entonces va a cobrar menos. O van a tener que pagar más, mejor dicho. Si yo tengo que pagar una séptima parte, es menos que si tengo que pagar una sexta parte. ¿Se entiende? Entonces, la liberación que se hizo de ella, de la solidaridad, sí, fenómeno, pero no para esto. En caso de insolvencia de los codeudores, queda enganchada. Y en la acción recursoria tiene que participar como cualquiera de ustedes. Son temas importantes. Esto es para tener en cuenta cómo funciona el mecanismo de la solidaridad. ¿Y pero entonces qué sentido tiene renunciar a la solidaridad? O si el acreedor le dio el beneficio de que no participe en esa solidaridad, Y no tuvo que pagar 80. Ella quedó liberada pagando 10. pagando 10. Entonces, si encima se tiene que hacer cargo de mi insolvencia, tiene que pagar más. Y bueno, pero pagará un poquitito más, pero no toda la deuda. Recién en la etapa de la acción recursoria, ahí es donde, si alguno de los deudores resulta insolvente, tendrá que contribuir como cualquiera de los demás. Ella fue liberada de la solidaridad, pero no de las relaciones internas. Y es lógico. Es absolutamente lógico. Ella igual fue beneficiada de haber sido liberada de la solidaridad. Y esa liberación de la solidaridad puede ser expresa o tácita. Tanto puede ser porque el tipo la liberó expresamente, la quedó, o como le cobró su parte, dándole a ella por liberada de la deuda. Ella quedó liberada de su parte. Ella vino, pagó los 10.000, pagó su parte, y yo le dije, está bien, listo, vos estás afuera. Sigo contra los demás. Perfecto, pero si después alguno de los demás resulta insolvente y otro pagó los 70, y tendrá que poner como cualquiera de los demás. Porque si no, tendría que soportarla yo. ¿Por qué la van a soportar ustedes? Que no fueron parte en ese contrato por el cual yo la liberé a ella. No es justo ni es lógico. Y acá, reitero, la lógica es impecable como juega en este tema en general. Ese es el efecto de la renuncia. Ahora, ¿cómo se extingue la obligación solidaria? Se extingue por pago y por cualquiera de los otros medios de extinción que ustedes van a ver ahora en esta materia, en esta segunda parte, que son novación. ¿Saben lo que es la novación, básicamente? En 2 líneas. La novación es una figura por la cual vos extinguís la obligación y creás una nueva. Es decir, la causa de la nueva obligación es la extinción de la vieja. Entonces la obligación se extingue para aparecer una nueva obligación. Entonces, supónganse que Yasmín y yo hacemos yo soy el acreedor, ustedes son los deudores, y Yasmín y yo son 80.000 pesos, y decidimos que queda sin efecto esta deuda de 80.000 pesos, y a partir de ahora Yasmín se compromete ella es arquitecta, y se compromete a hacerme los planos de una casa. Bueno, no es dación en pago porque no me está pagando, pero es novación porque asume una nueva obligación. Si no, sería dación en pago. ¿Y cómo quedan ustedes frente a esto? ¿Qué pasa?
¿Y cómo queda Yasmín? Yasmín pagó. Ella, al celebrar la nueva obligación, ¿qué hizo? Ella extinguió la obligación anterior y los liberó a todos ustedes. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Qué hace ella frente a ustedes ahora? ¿Qué les cobra? ¿No les cobra? ¿Propaga los efectos de la innovación? ¿No los propaga? ¿No los propaga? Utilicen la lógica. ¿Qué les parece? Ninguno de ustedes es arquitecto y puede dibujar un plano. Así que la única que me puede dibujar el plano es Yasmín. Además, ustedes no fueron parte de la creación de la nueva obligación. Ustedes no podrían, yo no podría reclamarles a ustedes que cumplan la nueva obligación. Es más, ustedes frente a mí están liberados. Pero ya está, cada uno a su casa y no deben nada. A Yasmín no le deben nada. ¿O qué le deben? Nadie ensaya una respuesta, nadie se anima a dar una respuesta. Es muy simple. Yo pienso que deben pagar la parte que le correspondía si la solidaria, si no se hubiera pactado el contrato. O sea que vos Pero a mí. tendrías derecho a reclamar a los demás ¿cuánto? Y la parte que le hubiera correspondido pagar a cada uno. Exacto. O sea, si vos pagaste, si vos novaste por 80 conmigo, o sea, extinguiste una obligación de 80. Y si eran partes Claro, iguales, y podrás ir por 10 contra cada uno, porque vos a ellos los eximiste de esa obligación. Bien. La obligación te puede extinguirse por confusión. Por ejemplo, el acreedor hereda al deudor o uno de los deudores, o viceversa, o el acreedor fallece y uno de los deudores lo hereda. Y en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, la obligación se extingue parcialmente. O sea, hay una extinción parcial porque tiene un efecto un efecto parcial en el sentido de que afecta a los demás deudores, pero solo parcialmente porque se deduce la parte de aquel que se confundió con el acreedor. Si hay 8 deudores y uno de ellos hereda al acreedor, el nuevo acreedor pasa a ser ese deudor que lo heredó. Pero la obligación se extingue por confusión entre el deudor que heredó y el acreedor, porque nadie puede ser deudor y acreedor de sí mismo. Pero se extingue solamente en la parte que le correspondía a ese deudor. Es bastante simple la situación. Pago, novación, compensación, dación en pago, que es lo mismo, te doy algo en pago de la deuda, bueno, opera efectos frente a los demás. En todos esos casos es lo mismo. Ahora, el tema un poquitito más complicado es la transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción básicamente es un acuerdo. Es un acuerdo de partes. Es un acuerdo de partes por medio del cual las partes haciéndose concesiones recíprocas, quiere decir cediendo todos un poquito, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Esas concesiones recíprocas no tienen por qué ser equivalentes, pero si yo te doy absolutamente todo lo que me pedís, no hay transacción. Hay relacionamiento. Me rindo, te doy todo lo que quieras. Transacción es, bueno, dame cuotas, dame algo, bájame algo. En síntesis, es cuando las dos partes ceden algo de su pretensión inicial. Por eso dice, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones. Ahora bien, la transacción muchas veces puede implicar, es decir, es un tema bastante complejo, lo van a ver
La transacción puede ser simple, puede ser compleja, la transacción es compleja cuando aparecen bienes que se dan en pago o en cumplimiento de la transacción. Ahora, sin entrar en esos temas más complicados, lo que ustedes tienen que ver aquí es que el acreedor llegó a un acuerdo con uno de los deudores. Entonces, ¿cómo quedan los demás? Porque la transacción no implica, además, no es por definición, si bien es un medio de extinción de obligaciones, lo cierto es que la transacción muchas veces puede crear obligaciones también, porque es llegar a un acuerdo, no quiere decir que que está todo cumplido y todo terminado. Se llega a un acuerdo y ese acuerdo puede crear nuevas obligaciones. En lugar de tal cosa te debo tal otra y te cumplirán esto y haré tal otro y hay descuentos por aquí y aumentos por allá. Y entonces, bueno, la transacción puede modificar la obligación inicial, porque justamente es eso, es un acuerdo respecto de la obligación. ¿Y cómo quedan los que no fueron parte de la transacción? Supongamos que en la transacción el acreedor, o el deudor, mejor dicho, los deudores solidarios, el deudor solidario que celebró la transacción con el acreedor, se comprometió a entregar X dinero o una cantidad de cosas, etcétera, lo que fuese. ¿Cómo están los demás? ¿Están obligados también a entregar todo eso? ¿No están obligados? ¿Qué es lo que resulta justo de esta situación? ¿Qué es lo que la ley finalmente recepta? Una solución justa, acorde a estas cosas. ¿Y qué es lo que...? ¿A ustedes les parece, por ejemplo, que si yo celebro una transacción con Yasmín, todos ustedes deberían pagarme lo que Yasmín me prometió, sin que ustedes hayan sido parte de la transacción? La lógica te indica que no. Y si a ustedes los beneficia la transacción, ¿me la pueden oponer a mí? Si yo voy después reclamando a Francisco de reclamo del resto, Francisco no puede venir y decir, no, para. Acá hubo una transacción y yo voy a aprovechar estas ventajas de la transacción. Vos transaste con Yasmín, conmigo no, pero a mí no me importa, yo te la hago valer. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Y fíjense que lo define, lo resuelve muy claramente la ley cuando dice la transacción celebrada los codeudores que no fueron parte de la transacción, no se les puede oponer la transacción, pero ellos la pueden invocar. Si los beneficia, la pueden invocar. Y eso mismo, con elevado grado de abstracción, pasa con el tema de la cosa juzgada. Cuando, por ejemplo, yo demandé a uno solo de los deudores y no demandé a los demás. Yo demandé a uno porque quise, demandé a uno solo. ¿Estoy obligado a demandarlos a todos? No, yo puedo demandar al que quiera, puedo demandar a uno solo. No que los voy a traer a todos a juicio. Porque además, esa es otra de las ventajas de la solidaridad. Si yo tuviese que traerlos a todos ustedes a juicio, tendría que notificar a todos ustedes, perdiendo un montón de tiempo, etc. Y yo tengo la posibilidad de abreviar, de ir contra uno solo de ustedes. Y lo que se ha planteado, que es un tema interesante también, es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo demando a Francisco? ¿Francisco puede pedir que vengan todos ustedes al juicio? También él puede decir, no, vos me demandaste a mí solo, pero acá hay 8 deudores más, viejo. Traiga a todos los demás. Señor juez, vengan como terceros interesados, o con citación obligada, o con la figura que se les ocurra, vengan todos al juicio. Bueno, acá hay dos posturas. Uno dice, por supuesto que lo podés pedir, pero hay que ver si yo me puedo oponer como acreedor. No, yo puedo decir, no, mirá, Francisco, lo siento mucho. Yasmín vive en París, Blanca vive en Paraguay, Ignacio vive en Salta. Yo no voy a notificar a cada uno de ellos. Garpame vos. Bueno, hay dos posturas. Una dice que en beneficio del deudor, el deudor tiene derecho a pedir la citación obligada de los demás, y otros dicen que no, que si el acreedor se opone, no tiene derecho. Para mí, en contra de lo que opina la mayoría, yo creo que el acreedor tiene derecho a rehusar
la situación de todos los demás. Justamente por lo que les dije, porque uno vive en París, otro vive en Paraguay, otro vive en Salta. Entonces, y yo tengo que ir a notificarlos allá, ¿no? ¿No? Entonces, me parece que la solución lógica, justamente una de las grandes ventajas de la solidaridad es la posibilidad de exigir de todo a cualquiera. Esa es la gran ventaja que tiene la solidaridad. Y de esta forma casi que se perdería. Pero bueno, volvamos al caso de que yo demandé a Francisco. Francisco no pidió situación de todos ustedes, contestó la demanda y Francisco me gana el pleito. Rechazan la demanda. ¿Ustedes pueden aprovecharse de esa sentencia? Sí, en la medida en que el motivo del rechazo de la demanda no haya sido por cuestiones estrictamente personales. Si el rechazo de la demanda fue por cuestiones estrictamente personales, entonces en ese caso ustedes no pueden prevalerse de esa sentencia. Pero si fue por cuestiones comunes, sí, ustedes pueden prevalerse de esa sentencia. Ahora supongamos la inversa. Yo obtengo la condena contra Francisco y pretendo ejecutar la sentencia. ¿La puedo ejecutar contra cualquiera de ustedes? No, porque ustedes no fueron parte del juicio. Es decir, contra el único que puedo ejecutar la sentencia es contra aquel fue parte del juicio. Entonces, el tema es más o menos parecido a la transacción. Los que no fueron parte y están beneficiados pueden invocar tanto la cosa juzgada como la transacción. Pero no les puede ser opuesta. Vos no me podés ejecutar a mí por una sentencia en la cual a mí no me diste traslado, yo no contesté la demanda, no fui parte, etc. Bueno, eso no lo puedo venir a ejecutar. La puedo hacer valer yo si me sirve. Porque vos sí fuiste parte, pero yo no. ¿Se entiende? Hay muchos temas complejos en el tema de solidaridad, muchísimos temas complejos. Otro tema que es complejo que también, y también muy importante, es la medida de la acción recursoria. Ya que estamos viendo acción recursoria, o que hemos visto la acción recursoria, ¿cuál es la medida de la acción recursoria? La ley, en el artículo 840, 841, a ver, 841, dice determinación de la cuota de contribución. Dice, las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con lo pactado. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, volvemos a los 80, en los que estábamos antes, 80.000 pesos. Bueno, ¿cómo se distribuyen esos 80 entre ustedes? Nosotros habíamos puesto partes iguales, pero esas partes iguales eran una solución fácil para ejemplos fáciles. Y además, partes iguales es la regla residual que surge del 841. ¿Por qué? Porque la regla residual dice, en caso de que no haya forma de establecer partes desiguales, pues entonces partes iguales. Pero recién llegás a partes iguales cuando no hay una forma de establecer partes desiguales. ¿Y cuáles son las formas de establecer partes desiguales? Bueno, el inciso A te dice lo pactado. ¿Por qué? Porque puede ser que hayamos heredado una obligación donde diga que de los 80.000 pesos que me deben de ustedes, Yasmín debe 5, Blanca debe 4, Ignacio debe 60, y Florencia o Fiorella debe 2, y así, etc. Entonces, bueno, ahí están las partes iguales que surgen de lo pactado. ¿De dónde? Dice el contrato. Sí, cuando se habla de lo pactado, se está hablando de los dos primeros supuestos que establecía el viejo artículo del Código Civil que hablaba de esto mismo, y que decía el título de obligación y el segundo punto de los contratos internos. Hoy la ley lo resumió en los dos, lo pactado. Lo pactado puede ser lo pactado en el acuerdo que hicieron acreedor y deudor, o lo pactado puede ser un acuerdo interno entre los deudores, donde ustedes van, toman una deuda conmigo y entre ustedes hacen un contrato donde dicen, dejan establecido perfectamente cuál es la parte que le corresponde a cada uno en esa obligación. Eso es perfectamente, eso es lo pactado también. O sea, lo pactado puede surgir del título entre acreedor y deudor o puede surgir de un acuerdo interno que haya entre los deudores. El inciso B dice la fuente y la finalidad de la obligación. Es decir, de dónde surge la obligación. Acá está hablando de la causa fuente y de la causa fin.
¿Mm? La causa fuente y la causa fin es cómo se creó la obligación, y quizás de la causa fuente o de la causa fin pueden surgir partes desiguales. En ese caso, se aplicarán las partes desiguales que surjan de la causa fuente de la obligación, o en su caso, dice la causa de la responsabilidad. Habrá que ver por qué son responsables, y si esa causa de responsabilidad surge que hay partes desiguales, pues entonces la acción recursoria prosperará en partes desiguales o funcionará en partes desiguales. Después dice, las relaciones de los interesados entre sí. Esto es muy amplio, muy amplio. Pero podría ser, por ejemplo, que todos ustedes tengan una sociedad entre ustedes. Que tengan una sociedad anónima en la cual cada uno de ustedes, por ejemplo, tiene un porcentaje accionario determinado. Uno tiene 50, otro tiene 20, otro tiene 10, y así, ¿no? Pero vienen a pedirme plata a mí. Y vienen con la sociedad a pedir plata. Yo digo, sí, muchachos, ningún problema, yo les presto la plata. Pero ¿saben qué? Me firman ustedes, me garantizan con sus bienes personales, me garantizan personalmente, más allá de la deuda de la sociedad. Si ustedes no me garantizan personalmente, yo únicamente podría ir contra los bienes de la sociedad. Pero como la sociedad no tiene nada, solamente tiene el capital inicial de inscripción, vengan ustedes y háganse responsables con sus propios bienes a título personal de esta deuda. Perfecto, vienen todos ustedes, firman. El día de mañana la sociedad, por supuesto, no paga. Uno de ustedes tiene que verse obligado a pagar, porque yo demandé a cualquiera de ustedes porque son solidarios. A la hora de la acción recursoria o de la acción de contribución, no hay contrato interno que diga nada, el contrato conmigo tampoco dice nada, pero en el contrato social que ustedes tienen de la sociedad anónima surgen partes desiguales. Uno tiene 50%, otro tiene 20%, otro tiene 30%. Entonces, ahí tenés otro parámetro para fijar la medida de la acción de contribución. La participación societaria que cada uno de ustedes tiene en una sociedad. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? ¿Es simple? Entiendo, me parece que es bastante simple. Pero si alguno tiene dudas, lo vuelvo a explicar. Después te dice las demás circunstancias. Bueno, más amplio que eso, no hay. Lo que se te ocurra que pueda servir para que el juez pueda establecer partes desiguales. Y finalmente te dice, por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Por eso, lo de partes iguales es una regla residual. Es la regla que se aplica en defecto de alguna forma de obtener partes iguales, ¿no es cierto? Partes desiguales. En defecto de obtener partes desiguales, bueno, en ese caso se aplicará partes iguales. Nosotros habíamos visto que en las obligaciones solidarias hay efectos principales y hay efectos secundarios. Los efectos principales son los que tienen que ver con el cumplimiento de la obligación, los medios de extinción de la obligación, y tienen que ver con la posibilidad del pago a cualquiera de todos los acreedores o de cualquiera de los deudores. Esos son los efectos principales, y en los efectos principales opera la participación, la extensión, en este caso, de los efectos hacia todos los demás deudores. Expande los efectos. Cualquier acto celebrado entre uno de los deudores y el acreedor, o los acreedores y el deudor común, expande cualquiera de este tipo de actos, cualquier acto extintivo de la obligación, expande los efectos o extiende los efectos hacia todos los demás. Y en los efectos secundarios, en principio, también. ¿Y cuáles son estos efectos secundarios? Por ejemplo, la culpa. La culpa de uno de los deudores en el cumplimiento de la obligación. Si uno de los deudores incumple, o la mora de uno de los deudores en el cumplimiento de la obligación. La culpa de uno de ellos extiende los efectos a todos los demás. Uno es culpable, todos son culpables.
Uno de ustedes incumplió con dolo. ¿Extiende efectos el dolo frente a todos los demás? No, los extiende hasta el límite de la culpa. ¿Mm? El dolo es personal. El dolo no. Y ustedes me dirán, ¿y qué diferencia hay entre incumplir con culpa e incumplir con dolo? Bueno, puede haber diferencias. En el código viejo las diferencias eran más notorias, en el nuevo están un poco más diluidas, pero lo cierto es que puede haber diferencia entre un incumplimiento, puede haber una extensión de consecuencias en el caso del incumplimiento doloso, y esa extensión de consecuencias solamente van a afectar al incumplidor doloso y no va a extender sus efectos a los otros, ¿no es cierto? Sino hasta el límite de la culpa. La interrupción de la prescripción, por ejemplo, ustedes saben que la prescripción, saben, no, por ahí todavía no lo saben, seguramente no lo saben, la prescripción es una forma de adquirir derechos o extinguirse obligaciones por el transcurso del tiempo, ¿cierto? Los derechos personales prescriben, por el transcurso del tiempo prescriben. Se pasa un determinado tiempo y ya no son exigibles. Entonces, el plazo de prescripción, ¿cómo se corta? ¿Cómo se corta? Esto lo van a ver cuando vean prescripción, pero es uno de los temas claves y centrales. ¿Cómo se corta el plazo de la prescripción? ¿Contra quién corre la prescripción, además? Porque supongamos que hay un plazo de prescripción corriendo, ¿no? ¿A quién le corre? ¿Al deudor o al acreedor? ¿Contra quién corre? Contra el acreedor, porque después no va a poder, porque después no lo va a poder reclamar si pasa. Exactamente, corre contra el acreedor, porque es el plazo que le está corriendo. Si no metes la acción, se te prescribe. ¿Y cómo interrumpís la prescripción? La prescripción puede verse interrumpida, esas son las vicisitudes del curso de la prescripción, puede verse interrumpida, puede verse suspendida. Puede haber interrupción o puede haber suspensión de la prescripción. La interrupción significa que la prescripción vuelve a cero, vuelve a contarse de cero el plazo, y la suspensión, que ocurre algo que hace que el plazo de prescripción quede suspendido durante un tiempo, desde que opera esa causa de suspensión hasta que cesa esa causa de suspensión, y se cuenta el tiempo que corrió desde que la acción se hizo exigible hasta que apareció el plazo de suspensión, hasta que apareció el hecho que suspende. No se cuenta hasta que cesa el hecho por el cual fue suspendida y sigue corriendo después. O sea, la interrupción vuelve a cero, la suspensión no. Ahora, lo cierto es que cualquier hecho que interrumpa o suspenda la prescripción de una obligación solidaria contra uno de los deudores opera efectos frente a los demás. Y en este sentido, acá se ha modificado la regla del viejo código, que la suspensión era estrictamente personal. La interrupción sí, pero la suspensión era estrictamente personal y solamente operaba efectos frente a aquel respecto de quien se había suspendido el curso de la prescripción, ¿cierto? Ahora no, si suspende contra uno, suspende contra todos. Y si interrumpe contra uno, interrumpe contra todos. La interrupción de la prescripción puede ser por demanda judicial, en ese caso no hay duda. Yo demandé a uno de ustedes, listo. La prescripción quedó interrumpida para todos. También puede ser suspendida por compromiso arbitral. Porque se da en la escritura pública, hice un compromiso con alguno de ustedes y se interrumpió el plazo y volvió otra vez a cero. O puede ser interrumpida también por reconocimiento judicial. Por reconocimiento. Yo reconozco deberle a tal persona la suma de tanto, firmo, etc. Bueno, ese reconocimiento implica interrupción de la suspensión. Vuelve el reloj a cero. Ahora, la cuestión que se discute y que queda abierta a la discusión, algunos opinan una cosa, otros opinan otra, como pasa en la mayoría de los temas, es si el reconocimiento que uno de ustedes hizo conmigo interrumpe frente a los demás. Uno solo de ustedes vino y reconoció la deuda,
Y el tema es si eso también afecta a los demás o solamente afecta al que hizo ese reconocimiento. Bueno, hay dos posturas claramente diferenciadas. Unos entienden que sí, otros entienden que no, todos tienen sus diversos fundamentos. Ahora, lo importante también es que en las obligaciones solidarias únicamente operan estos efectos principales y secundarios. En las obligaciones concurrentes no. Los efectos, justamente, una cosa importante de las obligaciones concurrentes es que este tipo de efectos, por ejemplo, suspensión, interrupción de la prescripción, no operan frente a los demás, porque son obligaciones independientes, son obligaciones distintas las que hay entre los obligados solidarios y los obligados concurrentes. Esto viene también de una vieja cuestión en que en los actos ilícitos culposos no estaba establecida la solidaridad, entonces justamente como no estaba establecida la solidaridad en las leyes, la doctrina va pergeñando esta construcción que son las obligaciones in solidum o la solidaridad imperfecta, u obligaciones, como se llaman ahora, concurrentes. Eso ha sido una especie de creación que ha ido avanzando con el correr del tiempo y ha pasado que... Entonces algunos autores dicen, esta distinción entre concurrentes y solidarias es superflua, es una distinción que no debería estar. La ley debería consagrar la solidaridad para todos aquellos casos en los cuales se considera que hay obligaciones concurrentes. ¿Por qué? Porque beneficia a la víctima, que en definitiva se la quedó. ¿Por qué? Porque es más beneficioso para la víctima si demanda uno que queden todos con prescripciones interrumpidas, etc. Y que la falla de uno o la culpa de uno proyecte efectos frente a los demás, etc. Y eso beneficiaría la situación del acreedor, víctima, que es lo que generalmente se intenta proteger a través del derecho en estos casos. ¿Cuáles son las obligaciones concurrentes? Son aquellas en las cuales el objeto sigue siendo el mismo. Hay pluralidad de sujetos, el objeto sigue siendo el mismo, pero la causa por la cual resultan obligados es diferente. Es diferente. Por ejemplo, ¿en qué casos ocurre esto? Y les doy un caso de libro, el que dice el código, la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres es concurrente con la de quién. Supongamos que viene un chico de 16 años y agrede a otro. Y le causa daños. ¿Es responsable? ¿Es jurídicamente responsable? Sí, lo es. Ya lo van a ver que lo es. Tendrá responsabilidad por el 1750, será responsabilidad por hecho involuntario, o no, ya se verá. En este caso entiendo que no es hecho involuntario, porque a los 10 años adquiere el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, de manera que él va a ser responsable. Ahora, y va a ser responsable directo. Y los padres también van a ser responsables. Ahora, las obligaciones entre ellos son concurrentes porque tienen distinta causa. Los padres son responsables por ser padres, por la responsabilidad que le toca por el hecho de otro, y el chico es responsable por lo que hizo él. Y son todos los mismos casos de daños causados donde hay un principal independiente. Viene el dependiente y ocasiona un daño a una persona, y el principal es responsable por ese daño que ocasionó el dependiente. La obligación entre ellos es concurrente, porque la fuente es diferente. La causa de la responsabilidad es diferente. Y uno dice, no, pero si es el mismo escenario, fue el choque, el golpe, lo que fuese. No. Porque uno responde por haber sido el autor directo o inmediato, y otro responde porque le toca responder porque la ley le impone la responsabilidad civil. Pero él no fue el que golpeó.
La causa por la que tiene que responder es otra, llamarlo garantía, riesgo creado, lo que se te ocurra, pero no fue el golpeador, no fue el autor directo. Un ejemplo más distanciado. Un tipo se roba un cuadro de un museo y el cuadro está asegurado. ¿Quiénes son responsables de indemnizar al museo? El chorro y la compañía de seguros. ¿Son solidarios? No. Porque la fuente de la obligación es distinta. Uno responde por un contrato de seguro y otro responde porque se lo afanó. Entonces son completamente distintas las causas de responsabilidad. Y otro tema importante también, el tema de las obligaciones concurrentes, es cómo juega la acción recursoria. ¿Cómo juega en este caso la acción recursoria? ¿Qué les parece? ¿Hay acción recursoria? ¿Saben lo que es acción recursoria? Que lo venimos viendo de acuerdo al principio de participación y contribución y todo eso. ¿Qué les parece? ¿Hay acción recursoria entre ellos o no la hay? Suponete que vos sos el principal de alguien que tenés como empleado o alguien que trabaja para vos o lo que fuese. Y esa persona ocasiona un daño a otro por su torpeza, culpa, por lo que sea. Lo ocasiona un daño a otro. Y vos sos responsable civil, porque el daño fue ocasionado en el ejercicio con ocasión de las funciones, como ya lo van a ver cuando vean daños. Vos sos el responsable civil. Y te llegó la demanda del tipo que resultó lastimado por la macana que se mandó tu empleado. No tiene nada que ver con el trabajo, etc. Pero bueno, se mandó una macana y vos tenés que responder por eso que hizo. Tu empleado, tu dependiente, lo que pasa. ¿No hay acción recursoria? Vos tuviste que poner la guita por lo que hizo el otro. ¿No tenés derecho a reclamarle al otro? Suponete, peor todavía, suponete que el seguro, en el caso del museo, puso toda la plata del cuadro. Y resulta que descubrieron al ladrón y el ladrón es potentado. Y no tenés derecho a sacarle nada. El seguro se jodió, puso la plata del cuadro y el otro, el cuadro que se destruyó, no apareció más, no sabemos quién es el autor. No tiene derecho a reclamar nada. ¿Qué indica la lógica? Y que sí. Que sí, claro. Que sí. Entonces, fíjate que hay un artículo interesante que es el 851, que habla, yo decía 849, 851, me equivoqué, es 850 a 852. Son 3 artículos que hablan de las obligaciones concurrentes. Y fíjate que dice, excepto disposición en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas. Y la H dice, la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la acción que tiene, la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los demás obligados, por ejemplo, en este caso el seguro, contra los demás obligados concurrentes, en este caso el ladrón, se rigen por las relaciones causales que originan la concurrencia. Bueno, ¿cuáles son las relaciones causales que originan la concurrencia? ¿Cuál es la relación por la cual el acreedor, cuál es la obligación, de dónde nace la obligación entre el ladrón y el museo? ¿De dónde nace la obligación? De haber causado un daño, habiendo robado un cuadro, es decir, del dolo del accionar de este tipo. De ahí surge la obligación. ¿De dónde surge la obligación del seguro, de un contrato de seguro? Entonces, si pagó el seguro, la acción recursoria, ¿por cuánto prospera si vamos a las relaciones causales que originaron la concurrencia? ¿Por qué porcentaje?
El seguro pagó y va contra el ladrón. ¿Por qué porcentaje? ¿Mitad cada uno? ¿Cómo es? ¿Qué les parece? Lógica, muchachos. El total. Claro, claro, todo. En este caso va por el 100%. Si fuese al revés, si hubiese pagado el ladrón y pretende ir a cobrar al seguro, 0. 0. Esas son las relaciones causales que elegieron la concurrencia. Caso de padres e hijos. Si hay acción, si pagó los padres y quiere ir contra el hijo, tiene una acción recursoria por el 100%. Si fuese al revés, si pagó el hijo y pretende ir contra los padres, y no. 0. En ese caso no tiene acción recursoria. Eso significa las relaciones causales que originan la concurrencia. Bueno, hemos visto bastantes temas así salteados, pero bueno, la idea era reforzarles un poco el conocimiento y que esto lo lean ustedes en los libros, de donde puedan, y más un poco contarles la idea de cómo opera en casos reales, en casos puntuales, en casos prácticos, para que, a veces con ejemplos burdos inclusive, pero para que entiendan cómo funciona el mecanismo, cómo funciona el sistema, y ahora cuando vayan al libro, y les sugiero que vayan lo antes posible, si pueden hoy mismo, que tienen fresco esto que hemos charlado, y después cuando les toque exponer a ustedes el tema de solidaridad, lo van a tener claro, lo van a saber. Si es que entendieron algo de lo que hablamos acá, ahora agarran cualquier libro y van a darse cuenta, agarren el código mismo, agarren cualquier libro y se van a dar cuenta que el tema es complejo, es importantísimo, pero no es muy difícil. Porque hay mucha lógica detrás de eso. Entonces, a la hora lógica, si vos tenés los principios generales, después los aplicás. ¿Sí? Ante cada situación concreta los aplicás y las respuestas son solas. Bueno, nos veremos la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Y cualquier duda, cualquier pregunta, los escucho. Profe, una pregunta. ¿El tema de la fecha del parcial se sabe ya exactamente? No, yo no la sé. Capaz que se sabe, pero yo todavía no la sé. No sé. No creo que todavía esté exacta. Porque la facultad tiene que organizarse por esas cosas. No sé tampoco la modalidad que vamos a utilizar. Pues, vamos a utilizar modalidad oral. No sé si será en la facultad o será por esta vía. Si puede ser en la facultad, tantísimo mejor. Sobre todo que ustedes, si no son muchos, bueno, es incomparable la presencialidad con esto que hay ahora, ¿no es cierto? Pero también depende de cómo esté la cuestión de la pandemia. Y cómo esté, depende de muchas cosas. Pero la idea siempre es escucharlos, o sea, que el examen sea oral. Sobre todo el examen final. Es el examen por el cual definen si tienen para aprobar la materia. Examen en el cual ustedes tienen que revelar una serie de conocimientos que los tienen que tener. Yo asumo que ya los tienen, que los que han pasado esta segunda parte, en general, por estadística, la gran mayoría aprueba el segundo parcial. Así que es cuestión de ponerse las pilas y leer. Y bueno, a fin de año se llevarán la materia. La tendrán ya terminada. Así que bueno, cualquier duda, material, lo que necesiten, saben mi correo electrónico, me escriben y seguimos en contacto. Gracias, profe. Nos vemos. Chao chicos, nos vemos.